Buenos días. Bueno, quiero hablar de un tema que se lo titulé Renuncia al Halloween. Sabemos que el Halloween pues tiene un origen celta y tiene un origen de los druidas, ¿no? Dice, la palabra Halloween es una contracción de la expresión inglesa All Hallows Eve, ajá, que realmente este pues viene desde Irlanda, desde Francia, todos esos personajes paganos que eran los druidas, ¿no? Realmente Halloween proviene de una raíz céltica y romana, ajá, que estudiando se dice que es festividad de todos los santos, víspera de todos los santos, celebración anglosajona, observancia por la Iglesia Católica y se festejaba el 1 de noviembre. Ajá. Pero toda esta situación está como camuflajeada. Ajá. Desde que los cristianos eran perseguidos. Ajá. Diocleciano fue uno que persiguió a los cristianos. Aquí puse a Diocleciano. Otro personaje muy importante era Marco Aurelio. Aquí puse su, su foto de Marco Aurelio. Sí, Domiciano. Ajá. Y no se diga más de Nerón. Ajá. Que Nerón, leyendo su biografía, se dice que en sus propios jardines quemaba a los cristianos vivos. Ajá. Pero entre otros persiguieron y mataron a muchos cristianos. Gregorio III, que fue un papa, fijó el 1 de noviembre en el siglo VIII festividad de todos los santos. O sea, ¿qué significa? Pues que también viene de Roma, ¿no? O sea, aquí puse a Gregorio III, su, su imagen, y después el Papa Gregorio IV. El Papa Gregorio IV es el quien se le reconoce como el que introdujo el calendario romano al Papa Gregorio IV. O sea, entonces nuestro sistema se rige a través del calendario gregoriano. Ajá, o sea, tenemos el calendario azteca, el calendario maya, pero nuestro sistema se rige a través del calendario romano. Ajá, que introdujo el calendario romano la fiesta de todos los santos y extendió la festividad a toda la iglesia en el siglo IX. Perdón, sí, en el siglo IX, y hasta en la actualidad se sigue festejando dicha fiesta de todos los santos. Aquí puse al Papa Gregorio IV. Vamos a hablar un poquito de Constantino, qué es lo que hizo. Sabemos que él fue el patrocinador casi del primer consejo de Nicea en el año 325. Ajá. Pero él realmente realizó un sincretismo religioso. Vamos a ver qué es un sincretismo religioso. Dice que se trata de un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferente. Si nos centramos en el sincretismo religioso, es un proceso normalmente espontáneo, provocado por el intercambio cultural de los distintos pueblos, como en el caso del dios greco-egipcio Serapis. Ptolomeo I declaró patrón oficial de Alejandría y dios de Egipto y Grecia a esta deidad en ambas culturas, con el fin de que la convivencia fuese más fácil y quedasen vinculadas culturalmente a través de un elemento en común. Pues esto fue lo que hizo este personaje que fue Constantino. Ajá.
unió las fiestas paganas con el suelo invicto, con el cristianismo en sí, y se creó una sola creencia, una sola religión. Pero es importante mencionar que juntó dos esencias, se puede decir una positiva y una negativa, y fue muy astuto al crear eso que fue el sincretismo religioso. Aquí puse a lo que es a un celta, y puse aquí a los druidas. Aquí dice que los druidas, como ya se ha mencionado, eran los médicos que en esa época y eran los más sabios. Dice que conocían muy bien las plantas de la zona y sus poderes curativos. En los cuentos celtas tenían poderes sobrenaturales y podían invocar a dioses o lanzar hechizos. Entonces, en otras palabras, los druidas es como decir que fueron los sacerdotes de los celtas. Entonces, celtas y druidas se mezcló con los nombramientos que hicieron los papas que anteriormente estaban en las diapositivas anteriores. De ahí viene lo que es el famoso Halloween, que es una fiesta anglosajona, celtas, druidas. Continuamos con renuncia al Halloween. Ellos hacían una fiesta llamada fiesta Samhain, y esa fiesta Samhain pues ellos la practicaban, pero con anterioridad ya los pueblos celtas de Irlanda, Gales, Escocia y norte de Francia celebraban la festividad llamada Samhain. Samhain o la Samhain era un festival que ocurría entre finales de octubre y principios de noviembre, un rito en que se celebraba el final de la temporada de las cosechas y el comienzo del invierno. Continuamos, renuncia al Halloween. Aquí están algunos celtas. Entonces, aquí donde dice que los druidas eran auténticos sacerdotes o chamanes célticos, creían que una determinada noche, la del 31 de octubre, las brujas gozaban de mayor vitalidad. A los propios druidas se les concedía el don de adivinar el futuro. Los límites entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos desaparecían completamente, e incluso que los fantasmas de los muertos venían del otro mundo a llevarse consigo a los vivos. Aquí está una fogata. Por eso en la noche del Samhain los druidas preparaban enormes fogatas y hacían conjuros, intentando ahuyentar a los malos espíritus, y la gente dejaba dulces o comida a la puerta de sus casas. Pues aquí está el fundamento de la esencia de por qué se recolectan dulces o por qué se dan dulces. Esa actividad ya sabemos por qué, ¿no? Que porque se intentaba ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? Y la gente dejaba dulces o comida a la puerta de sus casas, en la superstición de que los difuntos, a quienes las leyendas les atribuían la autoría de las más crueles atrocidades, se irían contentos y les dejarían en paz.
renuncia al Halloween. Aquí puse un fantasmita. Ajá. En aquellas gentes para las que cualquier hecho de la naturaleza era poco menos que profético, la noche del Samhain abría el largo y crudo invierno, por el que vagaban perdidos los fantasmas de los muertos del último año en busca de cuerpos que poseer para transitar al otro mundo, y hasta la llegada de la primavera, cuando los días son más largos y las tinieblas menguan. Ajá. Entonces esta es una pequeña semblanza de que no se debe de adorar. Es más, que no se debe de hacer Halloween. Porque ¿qué dice la Biblia respecto a todo esto? Ajá. Continuamos con renunciando al Halloween. Cuando el cristianismo llega a los pueblos célticos, la tradición del Samhain no desaparece, pese a los esfuerzos realizados por la Iglesia para eliminar supersticiones paganas que pudieran entroncar con el satanismo o culto al diablo. Sin embargo, la fiesta del Samhain sufre alguna transformación. En el calendario gregoriano, el 1 de noviembre pasó a ser el Día de Todos los Santos. El Samhain, la víspera de Todos los Santos, pasó a denominarse All Hallows Eve, y actualmente, por contracción de la expresión Halloween, y por su parte, el Día de Todos los Difuntos, o Día de Todas las Almas, pasó a ser el 2 de noviembre. Las tres celebraciones juntas, Víspera de Todos los Santos, Día de Todos los Santos, Día de Todas las Almas, se denominan muchas. Bueno, ya como conclusión respecto a los druidas y respecto a los celtas y toda esa gama de actividades que se tienen y que se festejan de procedencia pagana, como por ejemplo el Día de Muertos, el de brujas, etc. Pues entonces ya sabemos de dónde proviene. ¿Ah? Que todo fue por causa, pues yo le puedo decir que pues por Constantino, porque realmente él fue el que sincretizó las religiones. O sea, mezcló el paganismo con el cristianismo y se hizo solo una religión. O sea, los romanos, y en aquel tiempo se alababa a ese dios, al famoso dios de las cosechas. El sol, junto con el sol, el famoso sol invicto, junto con las creencias que se tenían y todas aquellas personas que realmente sí estaban de acuerdo con el cristianismo primitivo. Los mezcló y juntó una sola religión. Pero realmente, ¿ustedes creen que Jesús, si estuviera aquí, estuviera muy contento que toda la gente, los hijos de las personas, el Día de Muertos se vistieran con telarañas atrás, que sus hijos se vistieran como brujas, como diablos, como duendes? ¿Ustedes creen que Cristo iba a estar muy contento? Ya no pensar con la mente, sino con el corazón. ¿Ustedes creen que Cristo estuviera muy contento? Entonces, ¿por qué se sigue haciendo? Esa es la gran pregunta que se debe de hacer la humanidad. ¿Qué dice 2 Corintios 2:11? Porque Satanás no gana ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No hay que darnos cuenta de él cómo trabaja.
hace ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Eso es lo que hace Satanás. Los druidas festejaban el Samhain, la fiesta pagana, que porque se festejaba las cosechas y la entrada del invierno. Muy claramente lo decía Efesios también, Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes, o esas revelaciones que surgen, acordándome de la famosa ciencia celeste. Bueno, cualquier persona que empiece a meterse y estudiar al verdadero Dios, el Padre Abba, se va a dar cuenta que la humanidad está siendo engañada y sigue engañándose con falsas creencias. Péndulo, ruinas, yoga, etcétera, etcétera, son técnicas disfrazadas de luz, disfrazadas de oscuridad como si fueran de luz. Ok, tengan mucho cuidado con todo esto, porque se avecina cosas que el ser humano no las va a poder creer. Bueno, gracias. Ojalá que este video les ¿Quiénes fueron los druidas? Los druidas eran una antigua orden de sacerdotes de la Gran Bretaña prerrománica de Irlanda. Aparentemente combinaban funciones sacerdotales, judiciales y políticas. Algunos cronistas relatan sus ritos, incluidos sacrificios humanos y su veneración por el roble y el muérdago. Practicaban la adivinación y la astrología. Entre sus creencias tenía lugar destacado aquella según la cual después de la muerte, el alma se transfería a otro cuerpo. Su símbolo era el huevo de la serpiente. Los druidas eran los sacerdotes legendarios de los celtas, pero también se ocupaban de instruir a los jóvenes sobre moral y mitología. Predecían el futuro a través de la observación del cielo y las estrellas, y a veces también mediante el sacrificio humano. Para ellos, la poesía no solo era un recurso literario, sino también memotécnico, ya que de esa manera intentaban fijar los detalles de las historias en sus memorias. Tan potente fue la tradición oral que ninguna de las historias, leyendas y leyes celtas fueron transcriptas hasta 6 o 7 siglos después del nacimiento de Cristo, labor que realizaron los monjes celtas irlandeses. Los bardos y los druidas. El druida tenía en el bardo a su principal aliado. Este personaje secundario de la mitología celta era el responsable de la transmisión oral de las tradiciones de estos pueblos. Con sus cantos, los bardos transmitían de forma sencilla y fácil de aprender, los logros en batalla de los pueblos celtas. Pero también, instruidos por los druidas, eran los responsables de contar historias que aseguraran el linaje y la continuidad hereditaria del druida. La falta de una tradición escrita, convertía a los bardos en aliados incondicionales del dominio de los druidas en la cultura celta. La conquista romana sobre la Galia, fue paulatinamente desdibujando la influencia de estos pueblos en los territorios que ocupaban, así el druida fue perdiendo su poder. Perseguidos y exterminados, lo que hoy sabemos de ellos ha llegado hasta nuestros días de manera muy adaptada y posiblemente alejada de la realidad. Mago, hechicero, adivinador, el druida es uno de los personajes más misteriosos que podemos encontrar en las páginas de mitos y leyendas. La estructura social de los diferentes pueblos, clanes y tribus estaba claramente diferenciada en 3 estratos representados por los druidas, los nobles y el resto del pueblo. Esta clasificación es similar a la que efectúa Platón en la República, los 3 estamentos en cómo se organiza la sociedad, que representan las 3 partes del alma. La parte inteligible, la irascible y la concupiscible. Los sabios o filósofos, los guerreros y los productores de riqueza, en estos últimos se incluyen a los comerciantes, artesanos y campesinos, ya sean ricos o pobres.
Los sabios, los que conocen la verdad, eran los encargados de dirigir la comunidad. El culto de los druidas ha conseguido prevalecer hasta la actualidad. Los druidas oficiaron tanto de sacerdotes como de médicos, debido a sus conocimientos sobre las cualidades medicinales de las plantas. Eran también astrónomos, filósofos, magos y videntes. La tradición los ha recogido con sus largas túnicas blancas, sus hoces de oro y marmitas mágicas. No obstante, el druida histórico fue una figura clave en la sociedad celta, consejero de la nobleza y cultor de la tradición oral. Los druidas preservaban sus secretas fórmulas mágicas de dos maneras. Por un lado, evitando dejar registro escrito de sus actuaciones. Por otro lado, realizando sus prácticas en el interior de grandes bosques, alejados de miradas indiscretas. Por lo general, estos bosques albergaban una nutrida población de robles. Según la tradición, anualmente los druidas se congregaban en el bosque de los Carnutos, presuntamente al norte de Dublín, donde compartían sus conocimientos y asombrosos descubrimientos. La imagen clásica de los druidas nos llega por comentarios de Plinio el Viejo, escritor y naturalista romano. Fue él quien los ha retratado con largos vestidos blancos y blandiendo una hoz de oro, con la que cortaban el muérdago de uso ritual. Los druidas eran grandes sabios, socialmente muy respetados, y se los tenía como intermediarios entre los hombres y sus divinidades. El muérdago que crece en las copas de los árboles del bosque constituía un elemento importante en las ceremonias de los druidas, quienes le atribuían poder curativo mágico. De hecho, algunas interpretaciones atribuyen el propio término druida a una derivación de drus, voz celta que designa a este árbol en cual crece el muérdago. Dominador del bosque, el roble albergaba espíritus y criaturas de esta mitología. Una hoguera era lo que necesitaba el druida para cocer sus productos mágicos, por lo general en un caldero de bronce o plata. Allí mezclaba el muérdago con otros elementos naturales, elaborando pócimas sanadoras para el cuerpo y el espíritu. Colaboradores. Por lo general el druida trabajaba solo, apenas ayudado por una persona, a la que a veces transmitía sus conocimientos, a la manera de discípulo. Este, a su vez, debía mantener el secreto de lo revelado. Átame. Es una hoja de doble filo, curva, nunca se usa para cortar objetos físicos, suele tener mango de madera negro, aunque varía según los gustos y preferencias del druida. Es considerado una herramienta de aire, pero en algunas tradiciones es de fuego. Su función era abrir y cerrar el círculo mágico, dirigir la energía hacia una persona u objeto, para expulsión, para consagrar el vino, atraer energías divinas, también simboliza el principio masculino de la creación durante algunos rituales. Para algunos druidas es la herramienta más importante, ya que es usada para varios rituales y ceremonias. Avara. Son herramientas a modo de palo, son o de madera o bien de metales que llevan una piedra o cristal en su extremo. Instrumento de energía masculina, de aire y de fuego. Dirigen la energía, como el átame, son símbolos de poder en el mundo físico y espiritual. Los sacrificios. Entre las funciones que se les atribuyeron a los druidas, se destaca la de oficiantes en ceremonias religiosas, en las que no faltaron sacrificios humanos y de animales. Según testimonian la mayoría de las fuentes, los druidas solían celebrar sus reuniones en los claros de los bosques. Los druidas. La élite celta. Los bosques y las selvas inspiraban adoración y terror a las tribus célticas porque se las consideraba morada de los dioses. No es casualidad que a los integrantes de la clase sacerdotal se los llamara druidas, palabra de raíz céltica, dervidru quieren decir roble, y significa conocedores del roble ya que practicaban sus ritos en medio de la espesura de los bosques. Allí celebraban asambleas, sentados en troncos sagrados, desde donde administraban justicia y decidían la paz y la guerra. Por otro lado, es una antigua costumbre celta tocar madera ante el anuncio de un hecho ingrato, superstición que tiene su explicación en los robles azotados por los rayos y centellas en las tormentas, que como resultado indujeron a creer que estos árboles debían ser la morada de los dioses, de ahí el ritual de tocarlos cuando el peligro acechaba. En realidad, el término druida hace referencia a una jerarquía la superior de las 4 que existían en la casta sacerdotal de los celtas. Los integrantes de la categoría más baja eran los estudiantes o andaurs, aspirantes a druidas, reconocidos por sus túnicas amarillas. En un origen de mayor importancia estaban los vates, que se distinguían por utilizar el color rojo. El grado de mayor categoría no solo se manifestaba en la vestimenta, sino en las atribuciones y conocimientos.
A los Bate se les debe buena parte de la trascendencia de los mitos, tradiciones, creencias y conocimiento de todo tipo de la civilización celta, ya que ellos eran los encargados de compilarlos para luego transmitirlo al pueblo. Además, practicaban la profecía, estudiaban filosofía, astronomía, medicina, música y oratoria. En una etapa más avanzada, luego de una compleja ceremonia de iniciación, podían usar el color azul, que revelaba que habían accedido al nivel de los bardos. Ellos eran los encargados de amenizar las fiestas y celebraciones recitando, en prosa o en verso, las proezas de los guerreros y de cantar alabanzas a los dioses. Finalmente, el rango superior, estaban los verdaderos druidas quienes vestían túnicas blancas. Se encargaban principalmente de realizar los sacrificios rituales y familiares y, sobre todo, eran los jueces supremos e inapelables. Era tal el respeto hacia ellos que no necesitaban usar armas para recorrer territorios pertenecientes a varios clanes. Sus santuarios eran de piedra, organizados en forma circular y sin techo, para ver el firmamento, y aún se conservan algunos al sur de Inglaterra, los templos o dólmenes de Avebury y de Stonehenge, cerca de donde, según la leyenda, fue enterrado el rey Arturo. Los druidas practicaban el culto a los antepasados, no temían a la muerte ya que creían en la transmigración del alma, y a pesar de que llevaban a cabo sacrificios humanos, predicaban el valor supremo del bien. Este fue uno de los motivos por el cual los druidas, y también el pueblo celta, tuvieron mala prensa entre muchos escritores y cronistas, fomentada por la falta de tradición escrita de los druidas que hace prevalecer los juicios y opiniones de los griegos y los romanos, aunque es bueno recordar que los romanos hacían sacrificios humanos en el siglo III a.C. La magia y los druidas. De las espiritualidades neopaganas, el druidismo es la que, a primera vista, menos importancia le da a la magia ritualista. Cuando los druidas reconstruccionistas del siglo XVIII decidieron revivir la tradición, las artes mágicas no fueron el primer objetivo a lograr en sus mentes. Hijos de la revolución industrial por un lado, y herederos de las guerras de la cristiandad por el otro, los nuevos druidas buscaban un regreso a la naturaleza, tanto en el plano físico como espiritual, para llenar el vacío que la religión dogmática y la ciencia materialista parecía haber dejado. En busca de una tercera vía, tomaron lo poco que se sabía de los druidas de la antigüedad y fraguaron una nueva espiritualidad natural sin pensar que la magia eventualmente sería parte de ella. En esos momentos, la magia en sí también estaba en decadencia. Los grandes logros en el campo de estas artes que se habían alcanzado en el Renacimiento con Paracelso, Cornelio Agripa y Bruno Giordano parecían haber quedado enterrado en uno que otro libro polvoriento. La revolución científica había convertido este conocimiento en superstición y había dictado que el universo no era más que un mecanismo muerto girando por inercia en un vacío infinito. Aunque algunos de los fundadores del Renacimiento druida tenían conocimientos de la magia antigua, nada indica que ésta jugara un papel en la creación del druidismo. No fue hasta el resurgir del ocultismo del siglo XIX que la magia comenzó a hacer sus pininos en el movimiento druida y tomó casi un siglo para que cobrara relevancia. Incluso hoy en día, algunas de las órdenes druidas más conservadoras se rehúsan a practicar la magia. Sin embargo, en parte por lo que se sabe de los antiguos druidas y en parte porque la magia refleja los principios básicos del druidismo, esta ha encontrado su nicho en esta religión. Los principios druidas y la magia reconocen una sutil conexión que teje y une al cosmos. Ambos reconocen que las personas somos concreadoras de nuestro destino si nos movemos, y afectamos, patrones de existencia. Y ambos entienden el mundo natural, incluyéndonos, como manifestaciones de una energía espíritu universal. Las prácticas básicas del druidismo se centran en vivir en armonía con Madre Natura, rituales para celebrar las estaciones y ciclos naturales, meditación para descubrir los secretos de nuestra propia naturaleza, y aunque la magia se combina bien con todas estas prácticas, no puede sustituirlas. Tampoco es la magia algo obligatorio en el camino del druida, pues este tiene varias opciones. Para algunos, es el camino de la poesía, la música, la adivinación, la sanación, la geometría sagrada, el estudio de los parajes sagrados, entre otros. Esto le da una exclusividad al druidismo que otras espiritualidades no tienen. Diferencias entre los druidas y los Wicca. El druidismo es una religión politeísta, es decir, honran a varios dioses y diosas. El concepto de una sola deidad no existe, pero tienen la naturaleza como sagrada y madre de todo, y aunque no es una deidad específica, que es la fuente de toda la vida, donde todo viene y hacia dónde va, incluso los dioses y diosas.
Aquí podemos sacar una similitud porque Wicca también tiene el carácter sagrado de la naturaleza uno de sus pilares. La diferencia es que para los druidas, la naturaleza es un conjunto de manifestaciones de diversas deidades, mientras que para el Wicca, la naturaleza es la forma de realización de la diosa, una sola deidad. En las creencias Wicca, deidades son aspectos de la diosa. En el druidismo, dioses y diosas son vistos como individuos con sus propias personalidades y afinidades, únicos e independientes. En la cuestión de los ritos y festivales anuales, la diferencia es demasiado grande. La Wicca celebra la rueda del año con nombres de diferentes culturas y muy ceremonial y forma vinculados con el mito de la muerte y el renacimiento de Dios, junto a la diosa que es madre y su amante. Druidismo celebra estas fechas mantener los nombres originales de la cultura celta y no le da el nombre de las estaciones de celebraciones, son llamados solsticios y equinoccios. Estas últimas suelen ser celebrado como veladas y fiestas en lugar de rituales. Ya los festivales celtas son honrados ritos y el contacto con los dioses. Aquellos que deseen seguir el sacerdocio reciban una formación específica y recibir un linaje de iniciación de la orden o el grupo al que pertenecen. Druidas no dibujan círculos como wiccanos pero realizan una circumambulating, un movimiento circular para marcar un área sagrada en torno a un punto central. La estructura de los ritos de ambas tradiciones es muy diferente así y no se adhieren a ella para el texto no sea demasiado largo o incluso fondo porque cada grupo, orden tiene un ritual muy singular. Tanto Wicca como el druidismo tratan de volver a entrar en el ser humano en la naturaleza. Tratar de demostrar que sus practicantes son una célula en el cuerpo de la Madre Tierra y tenemos que cumplir con ese cuerpo y actuar en armonía con ella, también es nuestro cuerpo. Y, no, el druidismo no es una religión monoteísta y masculina, esto es un error en mesodruidismo utilizado en el siglo XVIII, y, no, la Wicca no es solo una religión femenina que admite solo sacerdotisas. Ambos buscan tratar a los géneros por igual y siempre el equilibrio de género y el equilibrio de los aspectos masculino y femenino en todos los seres. Otra diferencia importante es que el druidismo trabaja con el panteón celta exclusivamente, mientras que Wicca trabaja con muchos panteones, algunas tradiciones que alcanzan la mezcla sobre un panteón en sus ritos. La diferencia más importante es que incluso el druidismo es una antigua religión, los tiempos de los celtas precristianos, y que fue la doctrina enseñada por los druidas, se ha adaptado a la actualidad. La Wicca es una religión nueva, la década de 1950, creado por Gerald Gardner, mezclando elementos celtas dentro de las tradiciones de Inglaterra, las teorías de Margaret Murray, elementos de Telema, de la masonería y la magia ceremonial. Aunque Gardner ha presentado la Wicca como el rescate de la religión celta que había sobrevivido escondido en el campo inglés, transmitida oralmente por las familias de las brujas, sabemos que esto no es cierto. La religión celta es el druidismo. Por último, ambas religiones, aunque diferentes en muchos aspectos, son los caminos espirituales muy válidos y necesarios para el día de hoy, donde las regatas de la santidad de la naturaleza se vuelven cada vez más necesario en un mundo de posesión y operación por humanos. Ellos están buscando formas de entender e interactuar mejor con las necesidades del planeta y de los seres que viven en él, incluyendo a los humanos. Los druidas fueron y son parte del legado de una creencias antigua llena de misticismo y creencias, que trasciende los tiempos y seguramente seguirá entre nosotros por mucho tiempo más.